Mis amados hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro culto de los días miércoles. Hoy, miércoles 21 de abril de este 2020, que con motivo de esta contingencia sanitaria, pues nos vemos en la necesidad de llevarlo a cabo por este medio. Pues esto con la finalidad de que no nos vayamos a desanimar, no nos vayamos a enfriar, sino que nos mantengamos unidos, firmes en la resolución de seguir honrando a nuestro Dios. Así es que vamos a comenzar con una breve oración, después de lo cual vamos a llevar a cabo la lectura del libro de Hebreos en el capítulo número 3. Acompáñenme, por favor. Nuestro buen y amado Padre Celestial, agradecemos infinitamente tanta misericordia, tanto amor con el cual tú nos has bendecido, con lo cual nos has coronado en esta tarde. Te suplicamos humildemente, nuestro buen Señor, que lleves a cabo tu buena voluntad, que bendigas a mis amados hermanos, que todo lo que hagamos sea una ofrenda de olor grato y fragante delante de ti, un sacrificio espiritual presentado por medio de nuestro amado Señor, Dios soberano, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, a quien debemos honra y alabanza en esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de estar nuevamente juntos y llevar a cabo tu voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, les pido por favor que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo número 3, en la santa palabra de nuestro Dios. Yo les pido que, si gustan hacerlo, me acompañen llevando a cabo la lectura simultánea de este precioso capítulo de las Escrituras. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le instituyó, el que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que Dios bendiga su palabra. Ahora vamos a entonar un himno, amados hermanos. Vamos a entonar un himno. Les pido por favor que me acompañen con sus Biblias, con sus himnarios, al himno número 673, que corresponde al Salmo 42, como el siervo por las aguas. Himno número 673, espero que ya tengan listos sus móviles, sus teléfonos celulares, en donde en su momento les hicimos llegar este archivo de nuestros himnos. Y vamos por favor al himno número 673, que corresponde al Salmo número 42. El título de este salmo hermoso es como el siervo por las aguas. ¿Ya están ahí? Acompáñenme, por favor.
Como el ciervo por las aguas va bramando por doquier. Mi alma clama por ti, Padre, clama, clama por beber. Cuando yo vendré a la presencia de mi Dios, solo tú eres mi esperanza, mi roca y salvación. Del Dios vivo sed yo tengo cuando yo vendré. Alegría llena mi alma, alabanzas a mi Dios. Cuando yo vendré a la presencia de mi Dios, solo tú eres mi esperanza, mi roca y salvación. Un abismo llama, otro los canales dan su voz. Sobre mí ya han pasado ondas y olas del Señor. Cuando yo vendré a la presencia de mi Dios, solo tú eres mi esperanza, mi roca, mi salvación. Manda tu misericordia, manda tu canción también. Oración al Dios de vida siempre, siempre yo diré. Cuando yo vendré a la presencia de mi Dios, solo tú eres mi esperanza, mi roca y salvación. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra. Te pedimos que este tiempo sea de bendición y edificación, que en tu santa misericordia, Señor, aprovechemos al máximo todo lo que estaremos estudiando y que bendigas a mis amados hermanos, que tengas a bien, que tu Santo Espíritu me ayude, Señor, me dé ánimo, me dé sabiduría, me dé la actitud pronta, correcta y sobre todo, Señor Dios, un santo temor por delante de ti, por ti, para presentar adecuadamente tu verdad, la verdad de tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy corresponde a nuestro estudio del Credo de los Apóstoles y estaremos estudiando lo que es la segunda frase de este hermoso credo, que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Comencemos hablando del nombre Jesucristo. En la Biblia, los nombres y los títulos están estrechamente relacionados. De hecho, el nombre Jesucristo realmente es la composición por parte de dos palabras, la primera de ellas Jesús y la otra que es Cristo. Jesús es un nombre y Cristo es un título. A veces lo que comenzaba siendo un nombre podía convertirse en un título o un título terminaba convirtiéndose en un nombre. Por ejemplo, en el caso de los emperadores romanos, la palabra César, que es la palabra con la que se les designa, es el apellido de un personaje muy importante en la historia de la antigua Roma, cuyo nombre era Julio César. Julio se apellidaba César y en virtud de su gran influencia, el impacto que tuvo su persona, sus acciones en ese imperio, pues este nombre acabó representando, César acabó representando la autoridad de este hombre y fue así como a partir de
sus sucesores se empleó la expresión César para referirse al emperador de Roma. Tenemos pues que estaba un tal Claudio César, Augusto César, y que eran expresiones pues que tenían que ver con la designación de la persona en cuanto a su nombre y además la aplicación de un título de algo que había sido en su momento un nombre. Pues exactamente es algo similar lo que sucede con la palabra Jesucristo. Es una palabra, es una designación compuesta por dos palabras. Un nombre, Jesús, y Cristo, que es un título. Hablando de Jesús, es la forma castellana de lo que en griego es la palabra Yesou, que a su vez proviene del hebreo Yehoshua o Yeshua o nuestro español Josué. Este nombre significaba Yehoshua, Yeshua o Josué, significa Jehová es salvación. Así es que ya de por sí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, encontramos la designación para referirse a un Salvador. Ciertamente, los apóstoles conocían bien el sentido de esta palabra en lo que se conoce como la anunciación. En Mateo 1:21 encontramos cómo el ángel Gabriel hace referencia a cuál sería el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cuál es la función que él llevaría a cabo. Dice así en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el ángel, al anunciarle a José el nacimiento de quien sería su hijo adoptivo, nuestro Señor Jesucristo, revela que en el nombre Jesús ya se había designado en la eternidad, en los cielos, que tendría esta connotación de ser un Salvador. Este nombre indica la función asignada a este niño aún por nacer, para el momento en que fue hecha la anunciación. Llamará su nombre Jesús y luego dice ahí, introduce por qué se le llamará Yehoshua, Yesu, el Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que Jesús quiere decir Jehová es la salvación o Jehová es salvación. Y esta es una declaración de que el mismísimo Dios en persona, aquel que había sido el ayudador del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ahora se apersona, se hace hombre, se encarna para hacer partícipe a esta nación de su salvación, y no solamente a esta nación como estudiamos el domingo pasado, sino a todas las naciones que de aquellos que llegasen a creer en él vendrían a ser la gran nación cuyo padre sería Abraham. Más tarde, con el correr del tiempo, los mismos apóstoles, al correrse el velo de este misterio escondido, que era que Dios se habría de encarnar, encontramos que nuestro Señor Jesucristo le asignan los apóstoles por revelación del Espíritu Santo y por inspiración de Él mismo, poniéndolo por escrito. Nuestro Señor Jesucristo nos es presentado por estos apóstoles como el Salvador perpetuo. Miren lo que dice, por favor, en Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, 11 nos dice quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquí tenemos una promesa que está en Salmos, que se repite en Isaías, en relación con nuestro Señor como aquel que es la cabeza del ángulo, aquel que es el Redentor, el Salvador perpetuo, y en quien además no hay ninguna sombra de duda de que es el Salvador del mundo. Por eso dice después en el versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, impresionante esta salvación. Incluye no solamente a los judíos, en el Antiguo Testamento a los israelitas, sino también a los gentiles. Muy bien, refiriéndonos ahora al título Cristo, que es la castellanización de una palabra griega que es Christos. Este a su vez proviene del hebreo Mashiach
o Mesías, como lo hemos puesto en llamar o como le hemos dado en llamar en nuestro idioma español. Y Mashiach o Mesías, Cristo en el griego, significa ungido, derivado en el original hebreo del verbo mashach, que quiere decir ungir. ¿Qué es ungir? Pues ungir es embadurnar, aplicar aceite, sobando o con frotación de lo que es aceite. El pueblo de Israel practicaba por mandato divino el ungimiento, este embadurnamiento con aceite, a algunas personas específicas, personas o utensilios que tendrían un uso concreto. Por ejemplo, eran ungidos los utensilios, eran ungidos los sacerdotes, eran ungidos los profetas y eran ungidos los reyes. Este ungimiento era una señal externa de haber sido elegido divinamente para un fin concreto. Esta idea de ser ungido es ser apartado, ser tomado, ser de alguna manera tomado aparte para usos divinos. El ungimiento puede ser un acto sagrado realizado con aceite, especialmente preparado este aceite para esta ocasión especial. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículo 22 a 38, tenemos lo que se conoce como la preparación del aceite de la unción. Este aceite, o el aceite en términos generales, es un símbolo del Espíritu Santo. Este ungimiento, mis amados, este ungimiento que observamos nosotros en la palabra de Dios tiene tres significados. El primer significado es, aquel a quien se le aplicaba la unción era elegido, seleccionado para un oficio sagrado. También era seleccionado para una relación sagrada con Dios. Y además, este ungimiento significaba que el Espíritu Santo estaba siendo comunicado hacia esa persona. Así es que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo porque es aquel que fue elegido para una función, un oficio sagrado concreto. Había sido también ungido con la finalidad de que se identificara en él que él tenía una relación sagrada con Dios y además que él en su humanidad, recordemos que él, siendo eterno, se despojó de su gloria en el sentido de que renunció a su, no divinidad, porque Dios no puede dejar de ser, sino que se despojó de su fama, se hizo humilde, haciéndose o tomando carne humana, y en esa humanidad, al limitarse en un sentido, él es dependiente de la operación del Espíritu Santo para realizar las cosas que él hizo durante su ministerio público aquí en la tierra. Así es que nuestro Señor fue ungido en el momento en el cual es concebido del Espíritu Santo en el vientre de María en la encarnación, en su inicio. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, obviamente a María, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso fue en el momento mismo de la anunciación de su encarnación. Cuando él fue concebido en el óvulo de María, en ese momento el Espíritu Santo cubre esa concepción y ahí desde ese instante nuestro Señor es ungido para llevar a cabo estas funciones específicas que estaremos estudiando el día de hoy. Con el transcurrir del tiempo, en lo que el Señor va creciendo y en su adultez claramente, encontramos que antes de ser llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, para iniciar su ministerio público, Él es confirmado públicamente a través de un bautismo como Mesías Cristo o el ungido de Dios. Miren lo que dice en Mateo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos
toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí encontramos pues esta tremenda verdad. Y hay dos aspectos trascendentales que encontramos en esta porción que acabamos de leer y que además se deja ver en el Nuevo Testamento. Número uno, la Trinidad, ya de una manera anticipada, en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, se manifestó plenamente como Trinidad para dar cumplimiento a lo dicho por el profeta Isaías. Por ejemplo, Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Quién es ese yo? El Padre. Mi escogido. ¿Quién es ese escogido? El Hijo. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. En este mismo acto, ¿verdad? En la promesa de Isaías que se cumple en el tiempo de la encarnación y posteriormente del bautismo, que es el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, en este acto vemos que el Hijo es confirmado como el ungido de Dios para ejercer un triple oficio. ¿Qué oficios? El oficio de profeta, el oficio de sacerdote, sumo sacerdote y de rey. Y mediante este triple oficio, nuestro Señor Jesucristo dará cumplimiento a todas las escrituras, a todas las promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento. Estos tres oficios fueron cumplidos aquí en la tierra de manera plena. Solamente así podía ser satisfecho el Padre en sus justas demandas, quien por decreto divino lo declaró como de carácter perpetuo y a su vez lo confirmó mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido sepultado. Y todos los apóstoles concuerdan en esto. Todos los apóstoles declararon que la persona que nos fue dado por pura gracia es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Jesús, hombre Dios, es también el Cristo, el ungido Hijo de Dios que es hombre. Así es que cuando decimos creemos en Jesucristo, lo que estamos diciendo es creemos en una sola persona, Jesucristo, Hijo del Padre o Hijo de Dios e Hijo de hombre, en quien hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso es que nosotros todos creemos que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo nos lo dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, esto es lo que creemos. Es un misterio que sobrepasa nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de comprensión. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien, vamos a hablar acerca del primer oficio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo como profeta. Dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 a 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Me viene a mi memoria este pasaje, ¿verdad? En donde en el libro de Marcos están allá en el monte de la transfiguración, y ahí, ¿verdad? El Señor, cuando se revela en su gloria, cuando se transfigura y que se le presentan para hablar con él a Moisés, se le presentan para hablar con él Moisés y Elías, como el Padre les dice: este es mi Hijo amado, a él oíd.
Así es que ahí encontramos esta expresión tremenda, ¿verdad? Esto lo confirma el Nuevo Testamento, esto que leímos hace un momento en Deuteronomio capítulo 18. El Nuevo Testamento lo confirma. Dice en Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Juan 6:14 dice... Juan 6:14 dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así es que nuestro Señor Jesucristo es profeta, presentado incluso en la Biblia como profeta desde la gloria. Y se confirma en el Nuevo Testamento cuando lo vemos a Él encarnado. ¿Qué era un profeta? Un profeta es por sobre todas las cosas el portador de la voluntad de Dios y que puede predecir el futuro. Un profeta por sobre todas las cosas es alguien que trae la voluntad de Dios y que puede, por supuesto, predecir el futuro. Ahora, de todos los profetas ungidos como tales a través de todos los tiempos, a ninguno el Señor le concedió de una manera especial su verdad completa para ser revelada, ¿verdad? Todos ellos anunciaron, todos los profetas del Antiguo Testamento, anunciaron fielmente la porción de verdad que les fue dada por Dios. Todos ellos transmitieron fielmente esta porción de la verdad, pero ninguno de ellos tuvo la verdad completa y plena, ¿verdad? Incluso algunas cosas ni siquiera las entendían. Pero solo a Cristo Jesús, Dios Padre, le ha dado a su Hijo unigénito, el profeta por excelencia, y conforme a su promesa, ¿verdad? Cuando se cumplieron todos los tiempos, nuestro Dios le reveló todas las cosas, toda su palabra. Dios puso todas sus palabras en su boca. Todo lo que el Señor enseñaba era palabra de Dios. Como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es que vemos aquí que Dios le dio a Cristo Jesús toda la autoridad para que hable en su nombre de una manera personal y de una manera completa. Esto en contraste con todos los profetas del Antiguo Testamento, quienes recibían un mensaje de parte de Dios para ser transmitido y decían expresiones como Jehová ha dicho o dice el Señor. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de una manera completamente diferente. Por ejemplo, Juan capítulo 5 versículo 24 dice así: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 51, Juan 8:51, encontramos esta escritura: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien, esto es en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo como el profeta. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del segundo oficio al que nuestro Señor Jesucristo fue, o para el que fue ungido, para el que fue apartado. Nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Dice el Antiguo Testamento, en un salmo de David, que ha sido clasificado como mesiánico, lo siguiente: Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo o verso 4. Dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Antiguo Testamento hace referencia a dos maneras de ser sumos sacerdotes. El primero de ellos era a través de la línea levítica por la familia de Aarón, hermano de Moisés. Pero se habla de un sacerdocio anterior, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec.
este sacerdocio de Melquisedec, a diferencia del sacerdocio de los levitas que eran parte de la familia de Aarón, nos dice que el de Aarón, era un asunto de sucesión familiar, era por heredar el título por ser hijo del sumo sacerdote, pero no así en el caso del sacerdote que era Melquisedec. Así es que el Nuevo Testamento narra varias veces que el Señor Jesucristo se dirigió al Padre en esta oración como sacerdote, en una oración de sacerdote. Por ejemplo, nosotros tenemos registro en Juan, capítulo 17, de esto que se conoce como la oración sacerdotal. En esa oración sacerdotal de nuestro Señor vemos su amor, su pasión y su entrega. ¿Qué nos dice Juan capítulo 17, que es conocida como la oración sacerdotal? Dice así la palabra de Dios, Juan 17 a partir del versículo número 1. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y así he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Poderosa escritura. Vemos 7 cosas aquí. Vemos 7 peticiones en esta gloriosa intercesión conocida como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, que Él sea nuevamente glorificado, así como el Hijo ha glorificado al Padre. Pide la restauración de su gloria eterna. Número 2. Número 3, pide por la seguridad de los creyentes. Les pide que los libre del mundo y que los libre del maligno. Número 4, pide por la santificación de los creyentes en su palabra. Número 5, ora por la unidad espiritual de los creyentes. Número 6, ora que el mundo llegue a creer en Él. Y número 7,
para que los creyentes puedan estar con Él en los cielos, contemplar su gloria y ser partícipes de esa gloria. Al respecto de su sacerdocio, el libro de Hebreos nos tiene que decir muchas cosas. Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En el versículo 6 del mismo capítulo 5 encontramos: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos al Padre prometiéndole al Hijo esta función de ser sumo sacerdote. El versículo 10 del mismo Hebreos 5 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, hemos visto el oficio de nuestro Señor como profeta, hemos visto el oficio de nuestro Señor como sumo sacerdote. Vamos a ver qué nos dice la Santa Palabra acerca del oficio de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Dice el Antiguo Testamento en Zacarías capítulo 9, versículo 9: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu Rey vendrá a ti, justo y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo toma esta profecía para aplicarla a la vida de nuestro Señor Jesucristo y decir que en Él se cumple esta profecía de su primera venida. Así lo hallamos claramente en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de hecho es mencionado, es presentado oficial y públicamente como el Rey de Israel. Miren lo que dice en Mateo capítulo 21, versículo 1 al 8. Mateo 21, versículo 1 al 5, perdón. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliere lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué sucedió a continuación? Lucas 19:38 nos dice que la gente exclamaba estas palabras mientras el Señor iba entrando a Jerusalén después de montar, o más bien montado, en ese pollino: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Estos pasajes describen la entrada triunfal en la que nuestro Señor Jesucristo se introduce a esta ciudad el primer día de la semana de su pasión, lo que algunos llaman Domingo de Ramos, que realmente fue un domingo de palmas, ¿verdad? Aunque aclamado como rey por una multitud, vamos a ver que 5 días después otra multitud va a pedir: crucifícale, crucifícale. El ministerio de nuestro Señor fue breve, sin duda, pero aún así cumplió perfectamente con este triple oficio de profeta, sacerdote y, como estamos viendo, como rey. Conforme a todo lo que fue escrito acerca de él en la ley, en los salmos y en los profetas, encontramos que Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que aún en la exaltación nosotros observamos cómo nuestro Señor es llamado Rey. En el Apocalipsis se le llama Rey de Reyes. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Evidentemente, estos textos que acabamos de mencionar tienen su énfasis en su faceta de rey, más que en su naturaleza misma como Dios. Aquí se hace referencia a Jesucristo como rey. Tenemos a un rey en su primera venida, que fue un rey siervo sufriente, vestido con la humildad propia de lo que debería ser los hombres, montado en un pollino de asna. Y luego lo vamos a ver vestido de rey en su segunda venida, en todo su esplendor y gloria, ahora cabalgando sobre un caballo blanco. En conclusión, quienes confiamos en la suficiencia del Señor Jesucristo, lo hacemos en razón de que Él cumplió plenamente su triple oficio, dándonos garantía a los que creemos verdaderamente en Él de que somos salvos. Por eso decimos, creo en Jesucristo, Dios hecho hombre. En resumen, hablando de esta preciosa realidad de nuestra convicción de quién es Cristo Jesús, hay todavía algo más maravilloso en el sentido de que nos atañe a nosotros. La Escritura revela que hubieron otros santos varones que Dios levantó, que fueron ungidos como profetas o como sacerdotes o como reyes. Y muy excepcionalmente hubo quienes llegaron incluso a ejercer hasta 2 oficios de una manera legítima. Hace un momento mencioné a Melquisedec, quien fue sacerdote del Dios Santísimo y rey de la ciudad de Salem. Tenemos a Samuel, quien fungió como profeta, pero además como sacerdote. Y además a David, que fue profeta y fue rey. Pero jamás nadie fue habilitado para ejercer los 3 oficios que fueron exclusivamente asignados para ser realizados por la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido por Dios. Y aquí hay una maravillosa noticia, mis amados. Dios en su maravillosa y asombrosa gracia nos ha concedido a sus escogidos, a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos recibido el don de la fe, a los que hemos creído en la persona del Hijo de Dios para nuestra justificación. Nos ha concedido además el grandísimo privilegio, en una manera derivada a partir de la obra de Cristo, de que podamos fungir también en estos 3 ministerios de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No en la misma gloria que Él, pero de una manera derivada, nosotros hemos sido invitados por Dios, hemos sido hechos partícipes por Dios de llevar a cabo también, en un sentido, estos 3 oficios. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, en los versículos 1 al 10. Ponga atención. Dice el hermano Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acordándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros, escuchen esto, aquí vienen las 3 funciones que nosotros como creyentes hemos recibido en la misericordia y la gracia de Dios de manera derivada. Escuchen, mas vosotros sois linaje escogido, ojo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escuche, somos linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ojo, para que anunciéis, que era la función de los profetas, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, en la misericordia de Dios, a causa de la obra completa de Jesucristo en quien hemos creído, si es que verdaderamente hemos creído, nosotros también, de una manera derivada, somos profetas, reyes y sacerdotes. ¡Qué maravilloso! Romanos 8:29 dice estas preciosas palabras. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Maravilloso. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios te bendiga a ti, mi amado. Qué maravilloso es poder recitar: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro. Apenas estamos comenzando a estudiar estas facetas, ¿verdad?, de lo que es la segunda frase del credo maravilloso de los apóstoles, y ya hemos descubierto cuánta verdad contiene. Creemos en Jesucristo. La semana siguiente, si el Señor lo concede, vamos a ver a qué se refiere con su único Hijo. Y si el Señor lo permite, en otras 2 semanas estaremos estudiando y Señor nuestro. Así es que, mis amados, por favor, preparen sus corazones. No dejen de estar pendientes, ¿verdad?, de la publicación del siguiente video, y espero que Dios les haya bendecido poderosamente. Amados, la aplicación práctica es esta. Conduzcámonos viendo a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, observándolo en su ministerio sacerdotal, observándolo también en esta gloriosa labor de profeta, para que nosotros mismos aprendamos, estemos siendo equipados día con día por la palabra, por la presencia de su Espíritu Santo, cuando estamos congregados con los santos, para que poco a poco vayamos aprendiendo a ser esos reyes que van a llegar al cielo a reinar con nuestro Dios, y seamos también sacerdotes que presentamos ofrendas, sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Oraciones de intercesión por las personas que se están perdiendo. Oraciones de intercesión por aquellos que habrán de creer. Oraciones de intercesión por nuestros hermanos quienes padecen una serie de conflictos en sus vidas por la misma situación que estamos enfrentando. Y profetas publicando sus glorias, publicando su grandeza, publicando la gran salvación que es en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Te damos muchas gracias, Señor Dios, por la bendición que nos has concedido de poder escudriñar tu palabra y ver estos preciosos oficios de tu Hijo amado. Ayúdanos a ser como Él, ayúdanos a amar como Él, ayúdanos a servir como Él. Enséñanos tu gracia y tu misericordia día con día para realizarlo, Señor Dios, todo lo que tenemos que hacer según tu buena voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues el anuncio es nada más. Les pido que estén pendientes de nuestro grupo. Ahí todos los días estamos publicando una porción de las Escrituras. Léanlas, verdaderamente va a ser de mucho ánimo y de mucha bendición. También les quiero pedir, por favor, que estemos orando por esta circunstancia, que el Señor nos conceda reunirnos en breve, podamos estar juntos. Por el momento, bueno, este próximo domingo continuamos con esta contingencia sin reunirnos, así es que les pido que estén pendientes a las 11 de la mañana de lo que será el sermón. Les ruego sus oraciones, porque evidentemente con todo esto, pues el trabajo se multiplica, ¿verdad?, para mí como el que enseña en esta iglesia preciosa, Iglesia Reformada Corandeo. Sí, les pido que estén orando por mí, porque, bueno, pues tengo que atender mi trabajo, tengo que atender mi familia, tengo que atender el seminario teológico, tengo que sacar mis trabajos, tengo que hacer mis labores también, ¿verdad?, profesionales externas, tengo que fungir, ¿verdad?, en la medida de lo que es posible con las limitaciones actuales, pues cuidando de ustedes, atendiéndolos. Entonces yo les pido que por favor estén orando por mí, por mi familia, que oremos por la iglesia en general, que el Señor nos prepare, ¿verdad?, para
lo que venga en el futuro. Entonces, este domingo 11 de la mañana, pues estaremos en nuestro culto. Les pido que lo lleven a cabo de la manera correcta, que por favor se vistan bien, se preparen, participen de la lectura, participen de los himnos, participen de las preguntas del catecismo y que estén atentos, que no estén como espectadores, ¿verdad? Muy cómodos ahí en sus reposets. Y no digo que tengan, ¿verdad?, que estar ahí sufriendo. No, pero que haya una actitud mental, una disposición de sus cuerpos para recibir la santa palabra de Dios. Entonces yo les animo, mis amados, el próximo miércoles a las 7 de la noche igualmente, si el Señor lo concede. Les recuerdo, ¿verdad?, que este próximo domingo vamos a llevar a cabo una reunión de oración. Estamos buscando la mejor manera de hacerlo para que podamos reunirnos y orar por lo que estamos atravesando como país. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar por nuestras ofrendas y al mismo tiempo nos vamos a despedir, ¿verdad? Y que el Señor sea glorificado a través de este sacrificio espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de lo que el Señor nos haya prosperado, honrarle con una ofrenda. ¿Está bien, amados? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de nuestros trabajos, de nuestras labores. Te damos gracias porque nos has prosperado, Señor, y no nos falta nada. Hoy queremos disponer de una porción de nuestros recursos, Padre Celestial, para glorificarte y exaltarte y ser, Señor Dios, Padre, manifiestamente cumplidores de tu voluntad, también en nuestras finanzas. Bendice nuestros trabajos, bendice a los hermanos que están en medio de alguna lucha por la cuestión financiera que está trayendo esta contingencia, por lo que algunos esperan que sea una gran crisis económica. Señor, tú has hecho pacto con nosotros y tú nos sostendrás con tu diestra de justicia y verdad, y nada nos faltará porque tú estarás pendiente de nuestras necesidades. Gracias te damos en Cristo Jesús. Te pedimos que bendigas el resto de este día, Señor, que seamos muy bendecidos, que meditemos en todo lo que estuvimos hablando y que tu nombre sea honrado y exaltado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga ricamente. Estamos despedidos, así terminamos nuestro culto. Muy buenas tardes.